Check the mic and make sure it sound right, boys. Sacrificada dentro del templo. Y la Virgen de Guadalupe, ¿viene desde ahí? Ese es el que pone el freno. Donde si matabas al general, estaba su hija, todo el mundo se rendía. Señores, ¿cómo están mis hermanos? Sean bienvenidos a un nuevo podcast del Recreo. Mis hermanos ya saben que aquí nada más vienen a aprender, a divertirse, a pasársela chido, pero sobre todo a aprender y echar muchísimo chisme. Y el día de hoy, mis hermanos, un invitadazo especial que la verdad me llena de orgullo que esté por acá. Alguien que yo aprecio muchísimo, que me encanta su trabajo y vamos a aprender demasiado el día de hoy. Así que está con nosotros mi amigo de TK, de Historia para Tontos. ¿Cómo está mi hermano? Seas bienvenido, ¿cómo estás? Bienvenido a tu podcast, mi hermano, ¿cómo estás? Gracias. Bien, todo bien, la neta, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por aceptar la invitación, mi hermano. 7 millones en TikTok, un montón de vistas en YouTube y en las demás redes. La verdad es que bastante emocionado que estés por acá y vamos a platicar un poquito de historia y toda la cosa. Va, yo jalo. Por cierto, hace ratito, fíjate que no sé tú qué opines sobre esto, de Vinicius y todo eso. Y vaya, el tema que está arrastrando actualmente España, ¿no? España con todo lo de los migrantes, el tema del racismo, todo eso. No sé si tú hayas escuchado algo del tema y más o menos qué opinas sobre eso, amigo. Pues mira, o sea, la neta, yo nunca voy a entender el racismo, güey. O sea, es 2023, güey. Creo que ya pasamos demasiado esa línea. Exacto. Entiendo por un lado, por ejemplo, la frustración de que no hay una regulación migratoria. O sea, porque la irregularidad migratoria puede atraer problemas a los países. Pero eso no justifica el racismo, güey. O sea, sí, la conducta. No justifica las conductas, o sea, sí a lo mejor estarás molesto por eso, pero hay que hacer presión al gobierno para hacer políticas migratorias, regulatorias, ¿no? O sea, realmente las personas que migran, güey, pues buscan una mejor vida, ¿no? O sea, no buscan chingar a las demás personas. Una vez por ahí veía algo de eso y precisamente se comentaba parte de eso, ¿no? Nadie en su sano juicio va a dejar a su familia, va a dejar su casa, va a dejar todo por irse a otro lugar en el cual posiblemente no te vaya tan bien. Es un albur. Y fíjate que yo precisamente algo de eso había visto y no es nada contra el pueblo de España. Yo creo que son pequeños sectores, algunas personas que de repente por ahí traen eso. Y justamente fíjate que hablando de historia, hice un video sobre qué opinaban los mexicanos de los españoles hace como unos 3 años por ahí. Pero yo me di cuenta de algo interesante en los comentarios, amigo, y me gustaría ver tú qué opinas sobre esto. Decían en los comentarios, es que nosotros no tenemos nada que ver con lo que pasó en España. Los que se fueron para allá son finalmente sus antepasados de ustedes mismos se hicieron. Y por otro lado también lo que pasa en la conquista, ¿no? Porque dicen por ahí, el vencedor es el que reescribe la historia. Pero dato interesante, se dice conquista española, pero quienes conquistan, incluso tú lo mencionas en uno de tus videos, pues no es tanto los españoles, es mismas culturas que se encuentran, pueblos que están sometidos por los mexicas y comienzan a tratar de derribar el régimen mexica, por decirlo así, ¿no? Entonces yo creo que desde ahí la historia como que empieza a tomar otro giro, ¿no? Otro rumbo. Pues mira, o sea, la historia se define en migraciones. O sea, eso es por lo que yo no entiendo el racismo, porque no es como que de repente hayan salido de la tierra las personas, ¿sabes? O sea, no, las personas y los países se conformaron por el mestizaje y las migraciones de muchísimas personas de muchísimos lados. Ahora, que se hayan conformado los países por mera suerte o por azares del destino o por hechos históricos, donde ya de repente existe una España. La España existe gracias a la migración de los romanos, gracias a la migración de los árabes, gracias a la migración de los visigodos, gracias a la migración, o sea, vamos más para atrás, de los celtas, ¿no? Gracias a las migraciones vikingas, ¿no? O sea, realmente los españoles también son unos mestizos güeros de 1,000,000 chiles, ¿no? Ahora, sí. En tema de México, lo mismo. Tienen razón los españoles, o sea, nuestros antepasados son los migrantes españoles que llegaron a lo que hoy se conforma como México, ¿no? O sea, los españoles pues tienen sus propias descendencias en Europa. Nosotros sí tenemos nuestras descendencias directamente de españoles, indígenas y esclavos africanos, ¿no? Que es la realidad, o sea, nosotros somos un mole de... Pues ahora sí que de 1,000 chiles, güey. Sí. O sea, entonces no podemos decir que nosotros no tenemos sangre española, porque sí la tenemos. O sea, no podemos negar nuestro legado hispánico realmente, porque, güey, pues gracias a los españoles existe todo. Existe México, o sea, México realmente, seamos francos, amigo, México no, como país, lo que conlleva a México no existiría si no hubiera sido también por parte de todo lo que pasó con los españoles en su momento. Sí, claro, y obviamente tampoco es negar la herencia indígena, pues porque también, güey, habían más de 250 pueblos que habitaban en la región de lo que hoy es México, que se mezclaron, que algunos se extinguieron, otros no.
Pero pues que al fin y al cabo, pues gracias a eso surgimos los mexicanos, ¿no? Los mexicanos somos mestizos, ¿no? Sí, sí, Ahora, sí, sí. obviamente hay poblaciones indígenas que sí descienden directamente de los indígenas de esa época, pero yo creo que, pero ellos se identifican de otra manera, ¿no? Ellos son los pueblos originarios. Nosotros los mexicanos somos mestizos, güey. Somos una mezcla de quién sabe qué güey que llegó y se mezcló con quién sabe qué güey acá. Entonces, eso somos nosotros, es la realidad. Algo que yo no entiendo de repente que pasa por acá es los mentados o famosos whitexicans, que también ya es algo que se ha puesto de moda, pero de repente ahí, ¿no? De que, es que mis antepasados son españoles, o lo que pasa con Argentina, amigo. No, es que mis antepasados somos puros europeos, todo eso. Yo creo que todos en el mundo tienen sangre mestiza, o sea, no hay sangre pura en la tierra, ni nadie que pueda decir yo soy de tal descendencia y por lo tanto puedo hacer de menos a otra persona. Yo creo que desde ahí estamos mal. Es un tema de un pensamiento eugenicista y ario, ¿no? O sea, totalmente, porque, güey, o sea, si tu papá es francés y tu mamá es sueca, o sea, eres mestizo, o sea, ya eres un mestizo europeo, nada más que la gente no lo quiere ver así. O sea, porque obviamente son blancos, son gente europea, gente fina, whatever, ¿no? O sea, y en México se pone muy de moda, ¿no? Es así como de, soy mexicana, pero mi papá es francés. Exacto, ¿no? Soy mexicana, exacto. pero de ascendencia española. Y es como... Es que yo cuando nací era blanquito, todo el mundo sabe con eso, ¿no? Yo cuando nací era güerito. Y es básicamente como, güey, eso no te quita lo mestizo, ¿sabes? O sea, tu mestizaje es diferente. Lo que siempre he dicho, el hecho de que tengas piel súper blanca y ojos azules no te hace más que alguien que tiene la piel negrita y ojos súper oscuros. O sea, simplemente son rasgos característicos, falta de melanina, más melanina, lo que sea. Son temas evolutivos, ¿no? Así como la diferencia es que uno se quema más que en el sol que el otro, y ya. Porque sí, o sea, históricamente hablando, por ejemplo, muchísimos científicos, para justificar, por ejemplo, el esclavismo, decían que las personas de tez negra tenían el cerebro más pequeño, ¿no? O eran menos capaces. Menos desarrollado. Entonces, con base a estos pseudo estudios, se justificaba, por ejemplo, el esclavismo de las personas de África, ¿no? O sea, también en América se decía que los indígenas eran débiles y necesitaban de ser controlados, ¿no? Porque ellos genéticamente hablando poseían una debilidad, ¿no? O sea, no poseían un coeficiente intelectual tan amplio como los europeos, entonces por eso tenemos que salvarlos y civilizarlos. A España era como el actual Estados Unidos, ¿no? Tenemos que llevarles libertad, así España, tenemos que llevarles religión. En general, todas las potencias europeas de esa época, o sea, ninguna potencia europea se salva. O sea, el inglés es... Que vaya, algo que mencionan mucho los ingleses, ¿no? Que los ingleses no era tanto como que mezclaban, o sea, los ingleses era de acabar con todos los... Nah, güey, los peores eran los belgas. O sea, el emperador Leopoldo II, una cosa así, era un carnicero totalmente. O sea, uno puede leer lo que hizo el emperador Leopoldo en África y realmente es el secreto mejor oculto de Bélgica. Por algo ahorita todas las comisiones de derechos humanos, toda la defensa así de la sociedad y cosas así se encuentra en Bélgica, en Bruselas, ¿no? Porque, güey, los belgas eran horribles, o sea, ni los españoles se atrevieron a tanto, ni los ingleses, güey, no, bueno, los ingleses igual y sí, en la India mataron a 180 millones de personas, sí. pero, o sea, los belgas eran peores, güey, o sea, güey, creo que el último zoológico humano en Bélgica se cerró en 1934, 1954, una cosa así, o sea, güey, el siglo pasado Bélgica todavía tenía zoológicos humanos, ¿no? O sea, en la capital y eran... Que son pequeños episodios de la historia que se quieren olvidar y dejarlo atrás, ¿no? Pero que no por eso de que se quiere significa que no existió. Y como tú bien mencionas, en pleno siglo XXI, año 2023, que se supone que ya toda la ciudad está mejorando, no sé por qué sigue pasando esto. Y finalmente algo que muchos decían en los videos que estaba viendo en la mañana, y ya volviendo al tema para terminar con esto, era decían eso, ¿no? Decían, o sea, cuando llega un brasileño, cuando llega alguien de Sudamérica, alguien de cualquier lugar a España, ahí sí, cuando tienen logros, ahí sí los aplaudimos, pero fuera de eso, no los queremos por acá. Entonces, es un tema que yo creo que no solamente pasa en España, evidentemente pasa en cualquier país del mundo. Creo que es algo que ya debe de pasar. Si no pasamos de eso, realmente yo creo que podríamos volver a tener ese tipo de problemas que pasaron en su momento, ¿no? No, totalmente, o sea, es una cuestión que la neta, por más que yo intento entender a la gente que piensa así, no, o sea, no puedo, ¿sí? O sea, no entiendo, no me da el hecho de discriminar a una persona por su etnia, por su religión, por su color de tez, ¿no? O sea, realmente no... O sea, no entiendes así como el de no te voy a dar trabajo porque, ¿qué crees?
no tienes buena presentación, ¿no? Que le dicen en México, ¿no? Que básicamente no eres blanco, güey. Eso sigue pasando en México, amigo, y todo mundo en México lo sabemos, y todavía pasa como algo normal, pero pasa mucho eso. Un puesto gerencial o algo así, es que necesitamos a alguien con imagen, y pues se lo dan a la chava güerita, rubia, alta, o se lo dan al chavo acá mameyes o al argentino. Y sigue pasando, y a ver hasta cuándo logramos pasar Pues ojalá de eso, se acabe pronto. Pero bueno, antes de continuar con esto, ahora sí me gustaría que me pudieras contar un poquito sobre de ti. ¿Quién es Historia para Tontos? ¿Cómo inicias? ¿Cómo fue tu infancia? ¿Y cómo es ese proceso resumido en el que desde niño, porque creo que somos medio vecinos casi, llegas a posicionarte con uno de los canales de historia pues más reconocidos a nivel México y Latinoamérica? Yo nací en Guadalajara, Jalisco, en Zapopan, en Zapopan, Jalisco. De ahí me fui a vivir a Oaxaca, ahí viví 10 años aproximadamente, y de ahí me mudé a la Ciudad de México, ¿no? Ya para terminar la primaria, y ya me quedé aquí por siempre, ¿no? La historia a mí siempre me gusta, o sea, todo empieza desde mi abuela, que me enseñó historia, y realmente a partir de ahí, porque mis abuelos eran historiadores, y ellos escribían los libros de la SEP y cosas así. Entonces, estamos hablando de hace 70 años, ¿no? Casi. A mí realmente, pues, a partir de ahí, como me lo explicaban mis abuelos, a mí me gustaba bastante, porque para mí sus narraciones de la historia era como ver películas, ¿no? Básicamente, ¿no? Claro. O sea, pero obviamente no había tantos recursos visuales. Entonces, la manera en que ellos me enseñaban historia era a través de mapas, ¿no? O sea, me ponían mapas, o sea, de que te decían sacar, ya sabes, el atlas gigante. El atlas, ¿no? Ese de la mochila que no cabía en ninguna mochila en ese entonces, justo, okay. O sea, me hacían sacar el atlas y así me ponían el mapa y órale, güey, te vamos a explicar, ¿no? Cómo estuvo la situación a través de los mapas. Entonces, ese recurso visual a mí me ayudaba porque yo me imaginaba, o sea, los movimientos, ¿no? De las personas dentro de la historia, porque a lo mejor no te describe, pero, güey, si tú no eres mexicano, pues no sabes dónde fue, no sé, la toma de Zacatecas, ¿no? O sea, claro. Porque no tienes visualmente dónde es Zacatecas. Con los mapas, justamente a mí me mostraban, ¿no? O sea, Zacatecas es este país, güey. Este país, este estado. Zacatecas es este estado. Zacatecas es ese estado que está aquí y que pues se encuentra tastas, y la toma de Zacatecas fue así, ¿no? Entonces, a mí la historia siempre me ha gustado, o sea, y ya pues después se convirtió en un hábito de que, ya sabes, pues yo hablaba de historia en las pedas, ¿no? Cuando iba en la prepa, no manches. Sí, o sea, yo era el vato raro que daba datos históricos random. O sea, estabas acá ya bien dado, güey, ¿sabías que México no lo conquistaron las españolas? Y empezabas acá a saltar todo. Sí, totalmente. O era también, o sea, mi manera de ligar, ¿no? Era así como, ¿a poco? Te voy a decir un dato histórico que no sabías, ¿no? Entonces, o sea, sí funcionaba, ¿no? En su momento. Y sigue funcionando. No sé, güey, yo ya no le sé a eso. O sea, justamente siempre fue algo como que me gustó a mí, o sea, de lo cual platicar, de lo cual leer, o sea, era así que yo sí me sentaba y pues sí me leí los libros de Harry Potter y así, pero pues la neta yo prefería novelas históricas. Entonces mis papás me compraban novelas históricas, ya sabes, como de Roma, de Grecia, o sea, novelas históricas de Carlota, de Maximiliano. Entonces, o sea, yo me ponía a leer sobre eso realmente, ¿no? O inclusive las novelas fantasiosas que llegaba a leer siempre tenían que tener como un sentido histórico. Igual, o sea, videojuegos, o sea, mis papás fue como de, güey, si tú vas a jugar algo, o sea, si vas a jugar videojuegos, tienes que tener cierta referencia histórica, ¿no? Entonces, Age of Empires, Age of Mythology, Rise of Nations, Civilization, o sea, realmente juegos que tenían que ver con historia, ¿no? O sea, a partir de ahí, pues también como, güey, mis referencias de videojuegos eran históricos, mis lecturas eran históricas, o sea, realmente en mi familia se la pasaba hablando de historia, aparte que la mayor parte de mi familia son antropólogos, entonces, o sea, obviamente, pues, cuando eran las discusiones familiares, en vez de pelearse por los terrenos de la abuela, era más bien como qué teoría o qué narración histórica era la correcta, ¿no? Entonces, siempre hubo como ese panorama, pero curiosamente, por ejemplo, de todos los primos, fui el único que realmente se interesó por la ciencia social, o sea, en sí como de voy a hablar de historia, ¿no? También mis primos, algunos sí también como que están interesados dentro de ellos, pero nunca como que lo desarrollaron. O sea, prefieren irse por otros lados, unos son ingenieros, comunicólogos, psicólogos, etc. Y yo, pues sí, fue como de, relaciones internacionales, ¿no? Porque tiene historia. Entonces, Ok. Pues sí, o sea, es así como que ya es que, pues a través de todo esto y ya posteriormente en pandemia con
desempleo, aburrimiento y depresión, pues fundo Historia para Tontos, que realmente pues llegó a ser un super boom. Y después, supongo que, como bien me dices, en pandemia, no sé si en ese inter trabajas en algún lugar o estuviste trabajando en algún lugar y de ahí fundas Historia para Tontos. Yo trabajé en un chingo de lados, o sea, estuve haciendo redacción y corrección de estilo de documentos del gobierno, hice consultorías, hice, ¿cómo se llama? Encuestas dentro de las escuelas secundarias. Y luego trabajé en una agencia de marketing internacional y de marketing digital, que estuvo horrible, súper explotado y por un salario mediocre. Y después entré de becario a una naviera, porque ya después entré como a logística internacional, porque pues casi todos mis amigos se dedican a logística y el comercio internacional. Entonces dije, bueno, pues yo creo que también tengo que ir por ahí. Ya un amigo me ayudó a entrar a una naviera, ¿no? Obviamente hice mi entrevista y todo, no sé qué, pero pues ya quedé, ¿no? Como becario, y ahí estuve un año aproximadamente. Después ya tuve ahí unos temas que a mí ya no me gustaron y que decidí renunciar a mitad de pandemia, o sea, bien listo yo, ¿no? O sea, renunciar. Justamente cuando nadie estaba dando chamba, pues me salgo de mi chamba, ok. Aparte que también me metí al tema de los seguros, o sea, de repente ya me estaba asesorando como asesor financiero y de seguros, que pues también me hice eso. Justamente, o sea, como que sí dije como de, güey, nada de esto como que me late tanto, entonces decidí renunciar y pues en un momento de aburrimiento descargué TikTok y subí un video, ¿no? O sea, no fue como que lo haya planeado, así como, bueno, ahora voy a ser TikToker. O sea, no fue como que dijiste, quiero ser influencer y quiero... No, de hecho, cuando subí mi primer TikTok yo estaba mandando CVs a lo loco a ver dónde me contrataban, ¿no? Entonces, o sea, sí fue como de, ay, pues tengo dinero para sobrevivir 3 meses y estoy mandando CVs a ver dónde me aceptan. Entonces, pues ya, pues voy a descargar TikTok nada más para distraerme. Y ya un día subí un video y pegó y... Y ahí para adelante. ¿El primero cuál fue? El primero fue uno de 15 segundos porque no sabía utilizar TikTok, que fue de las relaciones entre México y Estados Unidos después de la independencia de México. Y mi primer TikTok viral fue uno de Teotihuacán, que justamente pegó mucho una frase que por ahí que dije que Teotihuacán era el Daddy Yankee de las civilizaciones prehispánicas. ¿Por qué? Pues porque fueron los primeros. Ah, fueron los primeros rockstar de... Ajá, o sea, a pesar de que ya habían los olmecas y así, los primeros así, los que todo mundo le copiaron. O sea, fueron los teotihuacanos, ¿no? Y el que influyeron en absolutamente todos los teotihuacanos, ¿no? Sí. ¿Qué pasó cuando tú viste? O sea, ya estabas trabajando en algún lugar, todavía no. Cuando ves, de repente te aparece ahí, no sé, 100,000 vistas, 200,000 vistas. ¿Qué pensaste cuando viste eso? No, pues dije, pues aquí hay algo, ¿no? O sea, pues a ver cómo se dan las cosas. O sea, yo realmente no sabía cómo se manejaban las monetizaciones, no sabía si TikTok pagaba o no pagaba. O sea, en lo que seguía subiendo videos, seguía mandando CVs. O sea, seguía buscando trabajo. Sí. O sea, porque creo que durante los primeros 2 meses seguí como que viendo eso para ver pues, si pegaba o no. Es que para aquellos que no lo sepan pasa algo bien interesante. O sea, TikTok no monetizas. O sea, podrás tener millones de vistas, pero no recibes, a menos de que tengas patrocinio y todo, recibes ingresos. Fuera de eso, no recibes. Entonces, por eso supongo que seguías buscando por ahí la forma de tener algún Sí, ingreso, claro, ¿no? Totalmente. Y pues, realmente, de repente ya me llegó mi primer patrocinador, que fue Electrolit, y pues yo agradecido con Electrolit, y pues, o sea, me pagaron básicamente lo mismo que ganaba en un mes, ¿no? O sea, que no era tanto, 8,000 pesos, ¿no? Entonces, pero dije, güey, o sea, por un video gané 8,000 pesos y yo trabajaba un mes para ganar 8,000 pesos, le dije, ok, creo que mejor me voy a ir por esta línea. Me gusta un poquito más esto de la historia. Sí. No, y ya cuando empecé a monetizar de que en YouTube, ok, entonces ya empecé a ganar 8,000, 9,000 pesos cada mes y dije, nada, ya de aquí. ¿Y actualmente cómo te va? Digo, tal vez no con cifras, pero ¿cómo te ha ido actualmente, amigo? Para aquellos que quieran más o menos bien, la verdad, o sea, ya puedo pagar mi renta y darle de comer a mi gato y a mi perro, y yo con eso estoy más que servido, ¿no? O sea, mientras puedo pagar renta, comida y cosas para mis animales, ya con eso estoy al 100, ¿no? Entonces... ¿El negocio dónde crees que está? ¿En las redes o en los patrocinios? Que es un tema que siempre está ahí con los influencers, con los creadores de contenido, que está dividido. No se sabe exactamente dónde esté bien el... A mi perspectiva, güey, la monetización es tu salario, ¿no? O sea, lo que tú quieras ganar es lo que tú trabajas. Literalmente, es freelance. O sea, mucha gente no se da cuenta que el ser influencer es ser una pequeña empresa de freelance. Entonces, si yo no subo video hoy, por ejemplo, o sea, no gano dinero mañana,
¿no? O sea, el salario es proporcional a lo que tú trabajas. Exacto. Los patrocinadores sí son un parote, pero por ejemplo, yo siempre digo que los patrocinadores el dinero de esos patrocinadores se utiliza para invertirlo. O sea, tienes que aprovechar para invertirlo porque sí, pues es un buen golpe de dinero por el trabajo. O sea, que obviamente no te lo pueden dar, o sea, a 90 días, pero... No, pues no es cada rato. No es cada rato, ¿no? Pero es dinero que no tenías antes. Entonces ese dinero, por ejemplo, cuando me llegaron patrocinadores, pues me compré mi computadora, me compré mi Mac, los audífonos, equipo, un iPhone, ¿no? O sea, como que equipo para trabajar. Otra parte, pues sí, lo utilicé para viajar, ¿no? Pues dije, pues un lujito, ¿no? A cada quien no le cae mal. Pero en general, o sea, sí fue como de este dinero que a mí me cae, yo lo utilizo para invertirlo. Fíjate que pasa mucho eso, y había escuchado algunas entrevistas también de otros creadores de contenido que decían eso. Decía uno de ellos, el problema de muchos influencers, y generalmente los que son más jóvenes, que así que están muy chavitos y empiezan a ganar cantidades grandes de dinero a veces, o por patrocinios, se les pasa eso, dice, o sea, se lo gastan, así como les llega, pum, se lo gastan. Lo que no se dan cuenta es que tampoco toda la vida vas a tener patrocinios, o toda la vida vas a tener trancazos así. Se ha visto mucho que de repente ya es famoso, pero después, ahí está el ejemplo de Bella Cat, por ejemplo, ¿no? Se hizo muy viral al principio de año, pero después decían los mismos que la seguían, y ¿dónde está el siguiente éxito? ¿Dónde está el siguiente? Y se va pagando la estrella. Es que justamente es una mina de oro, ¿no? O sea, las redes sociales son una mina de oro, pero como todas las minas de oro se acaban. El problema es que hiciste con ese oro, porque obviamente todo creador de contenido quiere seguir estando en el spotlight, ¿no? Porque estar en el spotlight significa, pues, chamba, significa mejores ingresos, ¿no? O sea, Claro. Inclusive si te invitan a comer, ¿no? O sea, de que de repente llegan a un restaurante, o sea, carajillo, y ya te dice, como, güey, te invito a comer. Te invito a comer, que se siente bien bonito, amigo. Las primeras veces que te invitan a comer, Sí, güey, se siente bien padre. Bueno, yo en la actualidad, siempre que me invitan a comer, güey, yo también sigo sintiendo bien bonito, güey, porque es el esfuerzo de mucha gente. Sí se siente padre todo eso, güey, pero si no lo aprovechas, si no, o sea, ¿de qué te sirvió? Entonces, o sea, como diría mi mamá, ¿no? Crea fama y échate a dormir. O sea, realmente sí es una realidad, güey, porque sí conozco muchos influencers que el año pasado, güey, eran enormes y ahorita están apagados, ¿no? O sea, y ya se dedican a otra cosa, digo, pues está bien. Unos lo hicieron por decisión propia, ¿no? O sea, que dijeron como ya me cansé de las redes, que es una decisión válida, pero otros que me dicen como, güey, es que ya no sé cómo pegar, ¿no? O sea, no sé qué hacer. Sí. O sea, le digo como, es que no hay fórmula, güey. O sea, hay que buscar, hay que innovar, hay que seguir transformándose. Ahí está el caso de, seguramente conoces a Isen, a Islas Vlogs y Pacoyazo, ¿no? Que se fueron apenas a Japón. Sí, yo me iba a ir con ellos, güey, F. ¿Y luego qué pasó? Ahí te hubiera visto y estaba checando todo. Temas de la vida, güey, que yo preferí quedarme. Pero bueno, ellos precisamente vi eso. Y vi que son de los pocos que en ese aspecto están viendo la forma de continuar siendo vigentes, ¿sabes? Porque muchos de los que fueron boom en pandemia actualmente se están pagando, como tú bien dices. O sea, evidentemente el público antes de pandemia era completamente diferente. Las redes antes de pandemia eran completamente diferentes. Yo me atrevo a decir que antes de todo esto podías vivir solamente de YouTube. O sea, solamente de YouTube podías medianamente vivir. Y con menos trabajo. Antes de pandemia yo creo que hacías buenas producciones, un video a la semana, pero bien hecho, y te daba para más o menos monetizar tu mes. Pasa esto y se satura, o sea, llegan tantas personas que se saturan, entonces ahora ya tienes que subir video casi diario. Y evidentemente es muchísimo más trabajo, casi por el mismo dinero. Pero pasa precisamente eso, muchos que se hacen virales, después ya no saben, precisamente como tú me dices, capitalizar esa fama que tienen ahora y continuarla, porque es complicado, no es nada más de llegar, sino que hay que mantenerse. Sí, totalmente. Aparte, o sea, el estar innovando también es una chambota, ¿no? Porque, sí. O sea, por ejemplo, si yo tengo otros proyectos, por ejemplo, el podcast, güey, ¿no? O sea, el podcast sí le va bien, pero no es tan exitoso como el TikTok, ¿no? O sea, a pesar de que somos el podcast número 1 de historia en Latinoamérica, y en su momento, güey, cuando lo sacamos, fuimos el podcast número 3 de México, ¿no? O sea, pero pues obviamente no es tan exitoso como el TikTok, güey, porque son formatos diferentes. O sea, lo que yo aprendí es que, y esto le puede servir a la gente que se quiera dedicar, es que justamente la ventaja de tener muchas redes, o sea, porque yo estoy en todos lados, ¿no? Instagram, TikTok, sí. Facebook, YouTube. Bueno, güey, el que te ve en YouTube no es el mismo que te ve en Facebook, no es el mismo que te ve en Instagram, no es el mismo que te ve en TikTok, no es el mismo que te escucha en podcast. O sea, hay mucha gente, güey, que me ha llegado a Instagram, o sea, por el podcast, ¿no? O sea, que llega a mi contenido por el podcast totalmente, ¿no? Y es como, güey, no te conocía, te conocí por el podcast y ya vi que tienes un trabajo pues, brutal, ¿no? Y digo, pues, muchas gracias, ¿no? O sea, y es muy interesante, pero otra gente, güey, que me sigue en TikTok,
O sea, yo creo, güey, que fácil nada más menos del 3% de mis seguidores en TikTok saben que tengo podcast. Es que sí pasa eso, amigo. Yo la verdad, uno como creador piensa mal, que tu público sabe lo que haces, lo que vas haciendo día con día, pero no, realmente los que sí realmente siguen y van viendo todo son muy, 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 muy poquitos. Yo creo que a todo mundo le pasa eso, ¿no? Como que de repente te ubican por, no sé, por ejemplo en tu caso el güey, México y los mapas, pero así mismo, no sé, a otros creadores los van identificando por algunas cosillas que se les van quedando, pero pues no siempre puedes hacer eso, haces muchísimas más cosas que de eso. Derivado de tu podcast, vi algunos capítulos por ahí que tenías, que de Palestina, que Israel, que Ucrania, que México. Me gustaría platicar contigo un poco, que yo creo que es una de las personas con las cuales sí voy a poder tener una plática interesante sobre la historia de México. En unos 15-20 minutos, la historia de México, previo a la conquista, cómo va evolucionando y cómo evoluciona hasta convertirse en el país que estamos. Para empezar, yo creo que, según yo, y a menos de que esté equivocado, de los que se tienen vestigios como culturas ya grandes, por así decirlos, que ya tuvieran arquitectura y cosillas de ese tipo, fueron los olmecas, hasta donde se sabe, olmecas y toltecas, y partimos de ahí. Sí, más o menos, o sea, la cultura madre mesoamérica, o sea, hablamos de Mesoamérica, lo que es casi, es que es Mesoamérica, Aridoamérica o Asisamérica, ¿no? O sea, están estos tres, que son diferentes desarrollos culturales. Mesoamérica se identifica porque son culturas más grandes, culturas fijas, ¿no? O sea, que tenían ciudades, que tenían una civilización, entre comillas, por así decirlo. Y por ejemplo, en Asisamérica eran entre los dos, o sea, culturas que sí eran sedentarios, pero también nómadas, y Aridoamérica, que eran culturas 100% nómadas, ¿no? O eran muy escasos las culturas que fueran sedentarias. La cultura madre prehispánica de Mesoamérica sí se consideran los olmecas, o sea, porque fueron como los primeros ya en tener una sociedad construida en sí. Cuando desaparece la cultura olmeca, pues sí surgen los toltecas, ¿no? Que ya fue el primer imperio, ¿no? Que fue el gran imperio tolteca, que los mexicas le copiaron absolutamente todo. Todo. Cuando desaparecen los toltecas, por ejemplo, Chismecito dice que viajaron por el Golfo y llegaron con los mayas, ¿no? Se encontraron con los mayas y ellos se mezclaron ahí con los mayas, y es por eso que, por ejemplo, la ciudad de Chichén Itzá pues es idéntico a Tula, ¿no? O porque tienen dioses similares, ¿no? O sea, porque Quetzalcóatl. Que es Quetzalcóatl, Cuculcán, Tlaloc, Chac, e inclusive una figura muy, muy curiosa que casi nadie toma en cuenta, que es el Chacmol. O sea, el Chacmol nació en Tula. O sea, el Chacmol es de Tula, güey. O sea, y nació con la cultura tolteca. De hecho, si tú vas a Tula Hidalgo, ahí está el Chacmol. O sea, está ahí. O sea, y tiene muchos años antes de los Chacmol que se encuentran en toda la región maya, que también es muy importante el Chacmol, ¿no? Y de hecho tiene la misma función. Y, o sea, y es lo mismo, o sea, güey, la cosmovisión es casi idéntica. O sea, sí tiene ciertos cambios, pero la mitología maya y la mitología tolteca es muy similar, ¿no? Ya posteriormente, desaparición de los toltecas, pues ya surgen las grandes civilizaciones como los teotihuacanos, ¿no? Que nadie sabe quiénes son. Hasta la fecha no se sabe. Que son contemporáneos, pero no se sabe nada de los teotihuacanos. En primer lugar, la ciudad no se llama así, ¿no? Teotihuacán, ni siquiera es Teotihuacán, o sea, es Teohuacán, o sea, esa es la traducción correcta, Teohuacán, ¿no? O sea, no es el lugar donde nacen los dioses, sino es el lugar donde nace el sol, ¿no? Esa es la traducción correcta. Se le pone así los lugares donde nacen los dioses porque cuando llegan los mexicas y encuentran la ciudad abandonada, dicen como, su máquina, ¿no? O sea, ¿quién construyó esto? Ellos llegan primero a Tula y les copian todo, ¿no? O sea, la arquitectura, los dioses, la cerámica. O sea, toda la identidad de los mexicas venía propiamente desde los toltecas, por así decirlo. Yo los comparo, güey, con lo que fueron los etruscos para los romanos. O sea, los romanos le copiaron todo a los etruscos, todo, güey. Y luego se lo copiaron todo a los griegos. Los mexicas, güey, fueron lo mismo. Los mexicas le copiaron todo a los toltecas. Y de repente llegan a Teotihuacán y se dan cuenta, güey, que todo lo que habían aprendido en la cultura tolteca, los teotihuacanos tenían lo mismo. La adoración a Quetzalcóatl, la adoración a Tlaloc, las construcciones, güey. O sea, dicen, entonces sí tiene un sentido, ¿no? Si estos güeyes los adoraban, pues estos también. Pero ojo, güey, o sea, los teotihuacanos ya llevaban 1000 años de haber desaparecido. Cuando llegan, que es 1400 no sé qué, o 1300 y algo a Teotihuacán, ellos ya tenían 1000 años de haber desaparecido, güey. Por eso no sabemos nada. No sabemos qué lengua hablaban, qué de escritura tenían, cómo eran físicamente, cuál era su verdadero nombre, o sea, nada. Hice un pequeño video sobre eso y cuando fui el guía me platicó, que no sé realmente si sea cierto, pero me platicó lo siguiente, que se habían encontrado algunas inscripciones en algunos lugares de Copán, Honduras y de Tikal,
en Guatemala, donde se mencionaba que el gobernador que estaba en esos lugares era puesto por el emperador de Teotihuacán. Yo me quedé así de, güey, o sea, el imperio teotihuacano era tan grande, tan poderoso y tan influyente que él ponía y quitaba los reyes y los emperadores de hasta allá, hasta Honduras, hasta Guatemala. Y es muy interesante porque es justamente por el control de la cal. O sea, se van allá por el control de la cal y el control de piedras preciosas. El jade. El jade, y también por lo más preciado que era el azul maya, ¿no? O sea, el azul maya, güey, era como lo más cabrón que existía, porque, o sea, no sé si sabes, pero el azul maya es la primera pintura que se crea con una reacción química. O sea, el azul maya se obtiene bajo reacciones químicas y era preciadísimo porque nadie más lo podía hacer. Nadie lo tenía. Nadie lo tenía. Entonces, justamente lo que fue el control de la cal, lo que fue el control del azul maya, el control del jade, fue lo que impulsó a los teotihuacanos a saltarse todo ese lado y llegar hasta Tikal, güey. O sea, ya hay muchas civilizaciones, güey, contemporáneas que nos indican, por ejemplo, lo que es la importancia de los teotihuacanos, por ejemplo, Monte Albán, güey, los zapotecos, los xochicalcas de Xochicalco, güey, que también Xochicalco era básicamente una universidad, un estudio del cielo, pero también está muy influido por los teotihuacanos y por, ¿cómo se llama? Por los mayas, güey. Una zona arqueológica que se llama Teotenango, en Tenango del Valle, en el Estado de México, que es la ciudad amurallada de Teotenango, donde vivieron los olmecas xicalancas. Pero, güey, o sea, tú llegas o sea, es una ciudad súper antiquísima también, muy desconocida en México, es una ciudad enorme, o sea, pero llegas, güey, y la primera construcción que ves es una construcción teotihuacana, ¿no? O sea, estamos hablando de que esa ciudad es viejísima, güey. O sea, igual, o sea, tú vas a Monte Albán, las primeras construcciones tienen influencia teotihuacana, güey. Tú vas a ciertas partes de, ¿cómo se llama? De Hidalgo, güey, tienen influencia teotihuacana. O sea, están bien cabrones los teotihuacanos. Es lo que se dice, ¿no? Muchas veces en la historia actual se menciona mucho, es que los mayas, es que los mexicas, pero jamás se menciona tanto como otras culturas que estuvieron muchísimo antes y que dieron paso y pie a que se crearan esas culturas como los mayas y los mexicas. O sea, los mayas, los mexicas, los incas son de los últimos que están cuando va llegando ya propiamente los españoles, pero antes de ellos estuvieron los antepasados de ellos, que fueron los que realmente hicieron toda esta revolución en América, ¿no? Que fueron de las primeras civilizaciones. Aparte, o sea, algo que no se habla mucho es que, o sea, por ejemplo, la peregrinación de Aztlán, güey, de cuando los aztecas se terminaron haciendo mexicas, duró 600 años. O sea, es una peregrinación larguísima. O sea, no es como que hayan salido de Aztlán, que quién sabe dónde está. Hace 15 días y ya. Ajá, y llegaron, ¿no, güey? Pero no se sabe exactamente de dónde salieron o sea, Aztlán jamás se supo dónde estuvo. No, hay muchas teorías. O sea, unos dicen que vienen de Nayarit, otros dicen que vienen de Sinaloa, otros dicen que vienen de Sonora, otros inclusive dicen que vienen de Texas. No se sabe de dónde vienen. O sea, hay muchas teorías, pero por ejemplo, cuando uno sigue la ruta de la peregrinación de Aztlán, güey, algo que sí tienen en común es que yo le llamo la ruta del agua. Ellos seguían el agua, güey, seguían los lagos, la ruta de los lagos, porque llegaron al lago de Chapala, llegaron al lago de Pátzcuaro. Es por eso que llegan al lago de Texcoco también, o sea, porque se estuvieron moviendo hasta llegar a... Por pura agua. Sí, güey, y por ejemplo, eran 13 etnias nahuatlacas las que salieron de Aztlán, y también salieron de otro lugar que se llama Chicomostoc, que es, por ejemplo, de Chicomostoc salieron los tlaxcaltecas. Entonces, tanto de Aztlán como de Chicomostoc salieron estas 13 naciones nahuatlacas, que todos hablaban la misma, se le llama así porque todos hablaban la misma lengua, y de hecho pues se sabe que los mexicas eran los más culeros, güey, por eso llegaron después, porque dice la leyenda que se quedaron jetones y todos se organizaron y se fueron, güey, o sea, todos venían juntos, pero a todo el mundo le caían mal los aztecas, güey, o sea, eran gente aguerrida, salvajes, güey, o sea, era de lo peorcito de los que venían de las 13. Sí, güey, o sea, no, los aztecas eran los peores, güey, o sea, y justamente llegan, güey, y, o sea, y los dejan ahí y ellos se mudan, ¿no? ¿Y cuáles son estas otras tribus, güey? Pues son los chalcas, los ochimilcas, son los tlaxcaltecas, los texcocanos, los aculjúas, no me acuerdo ahorita de todos, los coyoacanos, güey, o sea, todas las que ahorita conocemos, ahorita de muchas las delegaciones, ¿no? Xochimilco, Coyoacán, todas esas. Sí, güey, eran tribus nahuatlacas, güey, que salieron de Chicomostoc, que salieron de Aztlán, güey. O sea, realmente la peregrinación mexica, güey, o sea, se tardó un chingo de años, güey. Por eso cuando llegan al Valle de México, o sea, ya estaba, por ejemplo, el rey de los tepanecas, güey, Tezosomoc, ¿no? El emperador Tezosomoc, que era un emperador que controlaba toda la región del Valle de México, güey, que vivió más de 100 años, by the way. O sea, el vato... Quién sabe cómo le hacía, pero... Güey, la esperanza de vida era de 26 años, cabrón.
Y ese güey vivió más de 100. La madre. Ok. Pero sí, fíjate que estaba interesante y de hecho eso aparece en las inscripciones de Tlatelolco. Cuando vas a Tlatelolco ahí menciona un poco de la historia de eso y precisamente en esas zonas, cuando llegan los mexicas, o sea, muchas veces también se malinterpreta la historia, ¿no? No, es que los españoles vinieron y trajeron la colonización y trajeron todos los avances y trajeron todo el conocimiento. Cuando llegan los españoles, o sea, el Valle de México ya era una ciudad, o sea, dicen por ahí no había nada, no, ni madre, ya existía una ciudad enorme en todo esto, que si bien no estaba consolidada en un solo imperio como después ya lo hacen los mexicas, pues sí, ya estaba atascado de pequeñas colonias que ya habitaban en el lago de Texcoco, que habitaban en Coyoacán, que habitaban en todos esos lados. ¿Cómo pasa eso que los mexicas logran tener el control de todo? Porque terminan por sacar a los tepanecas, terminan por sacar a todos los demás, se alían con todos y terminan haciendo un imperio que se convierte en uno de los más grandes de la zona. O sea, es una historia muy larga historia, o sea, y de hecho esto lo explicamos alguna vez en una estación de radio y nos tardamos 3 horas, pero larga historia corta, güey, básicamente cuando llegan al Valle de México está controlado por los tepanecas. Ellos se asientan por primera vez en lo que es Chapultepec y les dan una reatiza a los tepanecas y los corren de Chapultepec, ¿no? O sea, ellos fortifican Chapultepec, se quedan ahí, pero pues no querían rendir tributos. Como Tezozomoc dijo, ¿cómo de que no, pa? Les dan una reatiza y los corren y se van a lo que es ahorita Culhuacán, con los aculhúas. Entonces, los aculhúas los apresan y les dicen, como de ustedes, les vamos a dar una región para vivir. Ah, porque los corren los coyoacanos, güey, los corren así. Todo el mundo, nadie los quería, porque pues era... lo que yo no entiendo, güey, o sea, por más que intento como pensar, era cuántos eran. O sea, no sé cuántos eran, porque... Yo digo que eran un chingo, amigo, porque si nadie los quería, pero no pudieron acabar con ellos es porque eran un madrazo de gente, o sea... inclusive pues pasan por Mixcoac, güey, los corren de Mixcoac, llegan a lo que hoy es Culhuacán, está Metro Culhuacán, literalmente ahí, güey, ahí están los aculhúas y ahí los recibe el señor de Culhuacán, el Tlatuani, y les dice, les voy a dar una parte de la tierra a cambio, güey, de que vayan a la guerra con los Xochimilcas, ¿no? Y con los Chalcas, porque estamos en guerra con ellos, si los vencen, entonces, y me comprueban que los vencieron, yo les doy un pedazo de tierra, ¿no? Entonces lo que hacen, güey, justamente es ir y pelean contra los Xochimilcas y pelean contra los Chalcas y dicen las inscripciones que para poder demostrar que los derrotaron, les cortaron a todos los soldados las orejas e hicieron collares de orejas. Entonces llegaron con el rey Aculhúa, así como de, güey, aquí está nuestra ofrenda, ¿no? Aquí están... porque aparte, güey, la condición es que no podían tener ni una sola arma, ¿no? O sea, les iban a dar escudos y... O sea, así nada más a puro... O sea, así tenían que vencer a los Xochimilcas y lo hacen. Le cortan las orejas a todos los soldados, se los llevan a este güey y ya les dan un pedazo de tierra, pero les dan un pedazo de tierra... Ay, no, siempre se me olvida cómo está, pero es ahí por Chalco. Y este güey pues pensó que realmente pues iban a morir porque era un lugar sin muchos espécimes para qué comer y estaba lleno de serpientes. Entonces los mexicas lo que hacen es comerse a las serpientes, porque esos güeyes pues eran nómadas, estaban acostumbrados a comerse estaban acostumbrados a comerse lo que sea. Entonces... nadie los quería, pero todo eso que me estás contando ahorita, ¿desde dónde vienen? 600 años, todo lo que tienen que pasar, cualquier ser humano que tú lo maltrates, lo hagas que pase como los caiviles, ¿no? De la fuerza de élite, que los ponen a que se coman hasta lo que no, eso te va haciendo fuerte. Entonces yo quiero pensar que llega un punto en que los mexicas han sufrido tanto, los han hecho de menos, que llega el punto en que ya nada les hace mal, entonces se hacen tan fuertes que pues terminan después por barrer con todos los demás. Sí, y aparte pues aquí ya los utilizan como mercenarios, ¿no? O sea, ya los contratan como mercenarios y ya y de hecho hay una historia ahí curiosa. Llegan los mexicas con el rey de Culhuacán, bueno, el señor de Culhuacán, y le dicen como de, güey, necesitamos un dios para poder seguir viviendo bien, porque nosotros estamos siguiendo a Huitzilopochtli, pero necesitamos una madre que nos guíe y que nos regule y no sé qué. Y danos una de tus hijas, ¿no? Entonces el señor de Culhuacán dice, huevo, pues es una manera de yo tener control sobre ellos, le da una de sus hijas para que sea como su diosa, y después de un tiempo, güey, decide ir a buscar a los mexicas a ver cómo está. Se da cuenta que se comieron a las serpientes y que siguen bien, ¿no? Entonces le dicen a los mexicas, oye, güey, ¿dónde está mi hija? No, dice, no, pues que está ahí en el templo, ¿no? Entonces entra, güey, el señor y de repente prende el copal y ve a su hija al fondo, ¿no? O sea, y ya se acerca y la quiere saludar para saber cómo está, y hay dos versiones, ¿no? Una donde cuando se acerca se da cuenta que su hija en verdad es un sacerdote que lleva puesta la piel de su hija y está realizando rituales.
Y la otra es que estaba su hija sacrificada dentro del templo, ¿no? Entonces, obviamente, el rey de Culhuacán pues, se saca de pedo. Dice, como, ¿qué rollo con estos vatos, no? Los Aculcuas pues dicen, como, ¿qué rollo? Y ya le dicen los mexicas, como, no, güey, es que nosotros ya la divinificamos, o sea... Te la dije que iba a ser mi diosa, güey, ahí Y de está. hecho, de ahí viene también, o sea, es un vínculo, por ejemplo, con la creación de la diosa Tonantzin, ¿no? O sea, nuestra diosa madre y la Virgen de Guadalupe, viene desde ahí. Ajá, entonces, justamente, pues, se enoja el rey de Culhuacán y los corre, güey. O sea, decide correr. Entonces, aquí es ya cuando los mexicas ya se estaban constituyendo como una sociedad, o sea, ya habían hecho, o sea, obviamente, sí eran mercenarios, pero ya estaban haciendo sus relaciones, y es cuando deciden moverse a lo que hoy es el centro. Y es cuando ya encuentran, ¿no? el águila sobre un nopal. Hasta ahí la encontraron, hasta después de todo eso encuentran el... Sí, después de todo eso. O sea, no fue como que llegaron al Valle de México y ahí estaba. No, o sea, pasaron como 100 años. ¡Oso, madre! Sí, pasaron como 100 años en lo que hacían todo este business. Y ya cuando encuentran el águila comiéndose la serpiente sobre un nopal, que de hecho dicen que no es un águila, sino que es un caracara en realidad. Un caracara es un ave rapaz. Que, o sea, porque muchos de los códices no parece un águila, güey. Parece un caracara porque el águila vive más al norte, no vive tan al sur. Y los caracaras sí llegaban muy al sur, güey. Que también es una ave rapaz, más chiquita que el águila real. Pero bueno. Ya después, para un poquito más de punch, no, mejor un águila real. Cuando llegan ahí y deciden fundar Tenochtitlan, hablan con Tacuba. Y ya es cuando el señorío de Tacuba decide aliarse con los mexicas porque ve que pues estos güeyes están perros, ¿no? Entonces deciden aliarse con Tacuba y también convencen y hacen una serie de alianzas conforme matrimonios con Texcoco. Y es cuando ya se forma la Triple Alianza. Triple Alianza y de ahí ya nadie los para. Sí, y de ahí lo primero que hicieron fue capturar todos los señoríos alrededor que habían corrido los mexicas en venganza. O sea, que estamos hablando de Coyoacán, conquista a los Aculhúas, conquistan a los Xochimilcas, a los Chalcas, güey, conquistan, y después de ahí ya se van contra los tepanecas, ¿no? Que, güey, todavía seguía vivo Tezosomo, güey, o sea, imagínate. Todavía seguía vivo ese güey. El chisme dice que sufría de hemorroides porque tenía un trono de agua. Entonces, okay. Después ya sube su hijo, que era absolutamente lo contrario a Tezosomo. Y es cuando aprovechan los mexicas y conquistan a los tepanecas en Azcapotzalco, ¿no? Y destruyen todo rastro de ellos. O sea, deciden tomar venganza de una manera cabronísima porque dijeron como estos fueron los primeros que nos esclavizaron y con base en ello deciden destruir toda influencia o todo edificio tepaneca, ¿no? O sea, así casi los deciden borrar. O sea, los borraron del mapa, o sea, no es como que, nos casamos con las mujeres o esto, o dejamos los templos, no. O sea, los borran de una vez a los tepanecas. Sí, y muchos sobrevivientes los deciden sacrificar, ¿no? Entonces, obviamente, gracias a las crónicas sabemos que sí existieron los tepanecas y sabemos la historia de todas estas personas, pero ellos sí se concentraron en decir como estos güeyes ni un vestigio arquitectónico o arqueológico, ¿no? Entonces, y como ellos construían sobre construcciones, entonces por eso también sabemos dónde estaban las construcciones tepanecas. Y a partir de ahí, güey, es cuando ya se genera lo que es el imperio mexica en sí, con base en la Triple Alianza. O sea, a partir de eso, la caída de la conquista de los tepanecas, es cuando ya empiezan una serie de estrategias para poder expandirse, ¿no? Porque de repente dicen como de, güey, que necesitamos comida, ¿no? O sea, no estamos dentro de un lago. ¿Cómo? Pero vimos que los Xochimilcas y los Chalcas tienen una madre que se llama Chinampas. las Chinampas, ¿no? Pues vamos a conquistarlos. Y sacamos toda la tecnología y la ponemos por acá. Y, oye, güey, pero ahora necesitamos algodón, pero ya vimos que el algodón no se da aquí porque hay mucha agua, pero vimos que hay una zona que se llama Cuauhnáhuac, que ahorita es Cuernavaca, que se dedican exclusivamente al algodón. Bueno, y vamos y conquistan. Aparte, amigo, habían hecho un recorrido, o sea, ya conocían todos esos puntos, o sea, ya sabían dónde había cosas. Eso también es algo interesante. O sea, todo el conocimiento de 600 años ya les había servido. Sí, claro, o sea, ellos ya tenían muchísimo conocimiento de todas las regiones, ¿no? Entonces van al Cuauhnáhuac y conquistan a los Olmecas Xicalancas, conquistan a muchísimas tribus de ahí del Cuauhnáhuac y los obligan a producir el algodón, ¿no? O sea, estos güeyes sabían cosas, ¿no? Y se acuerdan que, por ejemplo, de que cuando llegaron a Teotihuacán y cuando llegaron a Tula, encontraron la mica, ¿no? Que era un mineral muy preciado. No, pero ¿dónde viene la mica? No, pues viene de Oaxaca. Órale, vamos y conquistamos Oaxaca, porque necesitamos la extracción de mica, de jade y obsidiana. Y también lo mismo, güey, ¿de dónde viene la obsidiana? Bueno, pues viene de una zona cerca de Puebla y Veracruz,
¿no? Donde están las principales vetas de obsidiana, ¿no? Que por ejemplo ahí hubo otra ciudad muy importante, también contemporánea a los teotihuacanos. Entonces en Cantona, güey, pues se dan cuenta que ahí se produce toda la obsidiana, entonces decide irse para la zona del Golfo de México. Se dan cuenta que los mayas, güey, pues manejan el jade, entonces se van. La región del Soconusco, güey, fue conquistada también por los mexicas, güey, luego... O sea, el imperio mexica en su esplendor antes de que llegase Cortés y todos ellos, ¿hasta dónde abarcaba? Porque creo que abarcaba un poco hacia el norte de la Ciudad de México y abarcaba hacia el sur, pero no sé exactamente hasta dónde llegaba. Más o menos, o sea, si vemos como el mapa actual, como desde San Luis Potosí hasta la región del Soconusco, pero con Guatemala. Hicieron lo mismo que los teotihuacanos, como que saltaron una región enorme, donde dijeron como hay muchas montañas, no hay nada, y llegaron así con los guatemaltecos y con los chiapanecos en la parte del Soconusco, y ahí conquistaron una región para el control del jade y también del azul maya y todo. En las crónicas dicen que durante la conquista de Tenochtitlan, durante el sitio de Tenochtitlan, los últimos en llegar a defender la ciudad de Tenochtitlan fueron los mayas del Soconusco. Fueron los últimos que llegaron a defender. Ajá, que fueron los últimos porque estaban bien lejos, ¿no? Y se tardaron como un mes en llegar, un mes y medio. O sea, el imperio se expandió bastante y creo que es una cuestión que se mitifica, ¿no? De que dicen como, ay, bueno, es que nada más... O sea, eran vatos que estaban en la edad de piedra. O sea, güey, ellos lograron hacer algo muy cabrón, que fue dividir el agua salada del agua dulce del agua de Texcoco. Ni ahorita podemos hacerlo. Entonces, ¿cómo llegarlo? Así lo hicieron, ¿no? Ahorita es carísimo, güey. O sea, por ejemplo, a Moctezuma I, güey, se le inundó Tenochtitlan una vez a tal grado que se iba a abandonar la ciudad y dijo, esto no puede ser posible. Entonces decide construir una serie de acueductos y de sistemas de irrigación y de expulsión de agua que Tenochtitlan jamás se volvió a inundar hasta la creación de la Ciudad de México. Hasta que llegan los españoles. Que vaya, los españoles después llegan, que ahí para allá vamos. Para acabar con este tema ya de la época precolombina, entendimos un poco por qué motiva a los mexicas a convertirse en tan sanguinarios, en hacer tantas cosas. Era tanto que les había pasado que terminan por hacerte, o sea, creo que parte de lo que nos mencionan de cómo eran los mexicas, creo que en cierta parte sí era un poco cierto, de que sí hacían un montón de sacrificios, de que sí eran de los más aguerridos y todo, pero fue parte de una historia de 600 años en la cual sí les tocó sufrir. Posteriormente llegan a un punto clave o clímax, precisamente justamente cuando va llegando Cristóbal Colón, que por ahí está el dato o el chismecito, dices tú, el rumor, que desde Cuba ya había bases cubanas en Cuba y en la Española, y de ahí les llega la noticia, ¿no? De que es que hay un pueblo que está en el centro de tal lugar, que donde ahí tienen un montón de oro y tienen esto y tienen el otro, y es como se genera y se gesta la conquista de esta zona, que para empezar, según yo, no se gesta como una conquista, sino que iban a ser como que alianzas, y se riega el tepache justamente después de que unos mexicas terminan por matar a algunos españoles, y de ahí se desata la guerra. Es hasta donde yo sé, porque hasta donde se sabe, Moctezuma tenía una relación muy, muy ligada con Cortés. Tanto así que actualmente la familia de Moctezuma aún está en la corte española, en la corona española. Mira, de hecho no se sabe de Tenochtitlan hasta la batalla de Centla en Tabasco, ¿no? Que es la primera batalla entre españoles e indígenas mesoamericanos, formal, de Cortés. O sea, a partir de la batalla de Centla, Moctezuma tenía tan conectado el imperio mexica que desde que los españoles llegaron a Cozumel, o sea, con Juan de Grijalva, o sea, Moctezuma ya sabía. O sea, el güey tenía tan conectado sus relaciones que el güey, o sea, por eso es el dicho de que, y por eso se sabe, güey, que el póster favorito de Moctezuma era el helado de tuna. O sea, la nieve la traían del nevado de Toluca y pues, o sea, él pedía nieve de tuna en la mañana y en la tarde ya la tenía, ¿no? O sea, imagínate. O sea, ¿cómo hacían los trayectos y todo eso? O sea, pues corriendo, güey, o sea, imagínate. Así es que el emperador quiere un helado y vámonos. Sí, literal. O sea, y lo mismo también o sea, es el chisme que dice que Moctezuma quería pescado, un guachinango, güey, y se iban corriendo al Golfo y se lo llevaban al siguiente día, ¿no? O sea, Moctezuma lo que hizo fue conectar todo el imperio, porque fueron como 4 expediciones españolas, o sea, en la península de Yucatán, y la cuarta fue la de Cortés. Él ya sabía que había unos güeyes raros que venían. Que venían a hacer despapalles. O sea, sabemos de que pensaban que eran dioses porque es una cuestión eurocentrista de justificar la conquista, ¿no? O sea, de que... Y güey, tiene un sentido. Nada pendejo, los sacerdotes se dieron cuenta que el regreso de Quetzalcóatl coincidía con la llegada de Hernán Cortés, ¿no? Entonces, obviamente Hernán Cortés no sabía nada de ese pedo, pero, o sea, los mexicas sí fue como de, güey, ¿qué pedo? Llegaron unos vatos del este, cuando se supone que del este viene Quetzalcóatl,
Pero ya después, o sea, los primeros que se dan cuenta que los españoles son humanos y no dioses son los mayas, porque hay una crónica por ahí donde dice que agarraron a unos 3 españoles y los ahogaron. Así de, a ver, si eres Dios, no te me vas a petatear, güey, órale, órale. Y se petatean, entonces ahí se dan cuenta los mayas que no son dioses, güey, o sea. Y pasan el pitazo, se lo pasan los mayas a los mexicas seguramente. Sí, o sea, se corre chisme, güey, de que llegan unos vatos blancos, envueltos en metal con, ¿cómo le dicen? Con, venados sin cuernos, güey. O sea, en unos barcos gigantes, ¿no? O sea, obviamente fue el chisme de la época y todo el mundo ya sabía. Cuando es la batalla, por eso cuando llegan a Centla y se encuentran a los mayas ya sabían que esos güeyes no buscaban nada bueno y por eso se da la batalla. Se pierde porque realmente sí no estaban acostumbrados a la tecnología española, o sea, los arcabuces y los cañones sí era algo muy sorprendente. O sea, y obviamente pues las flechas no servían contra las corazas de metal y cosas así. Pero pues ya cuando después de la batalla de Centla, que es cuando se le da, o sea, se encuentra al cacique gordo y bueno, y después conforme Cortés iba avanzando, que ya se le da a Malinali, ¿no? Junto con otras 12 doncellas y cosas así. Es cuando ya Moctezuma se entera, ¿no? De que ya habían unos güeyes ahí explorando algo. Entonces, Moctezuma hace sus primeros acercamientos mandando emisarios a hablar con Cortés para saber qué quieren. Cortés les dice que se supone que son dioses, o sea, porque ya había escuchado ese pedo, gracias a las traducciones. Se quiso agarrar de ahí el güey. Sí, aparte, o sea, es una mentira que esta Malinali era la única traductora, ¿no? Porque que este güey ya traía a Jerónimo Aguilar y Jerónimo Aguilar ya hablaba maya. Ya se habían adelantado, o sea, el trabajo de la conquista de México llevaba bastantes años antes que habían preparado los españoles. Sí, o sea, ya había españoles que hablaban maya, ya había, o sea, obviamente Malinali hablaba maya y hablaba náhuatl. Entonces, ella trasciende porque hace cuenta que el mexica le decía a Malinali que lo traducía en maya para que Jerónimo Aguilar lo entendiera a español, ¿no? Entonces, o sea, sí era como que, o sea, que sí era un teléfono descompuesto totalmente. O sea, porque, güey, eran 4 traductores al mismo tiempo. Que para empezar, yo sí algo que... Yo la verdad siempre he estado en contra de eso que dicen... es que quieren hacer ver a los mexicas y a los mayas y a los incas como tontos. Que eran güeyes que no sabían nada. Al grado de decir y de pensar que... es que veían a los españoles como dioses. Güey, yo creo que ninguno de ellos los veía así. Simplemente era... que pues en su momento su cosmovisión y todo les hacía pensar otras cosas. Pero como bien dices, o sea, llegó el punto en que dijeron... No, estos güeyes son simplemente güeros que vienen con otra tecnología y punto. Pero tal cual así pensar, es que pensaron que eran dioses y les abrieron todas las puertas. Yo creo que no va por ahí la cosa. Se malinterpretó y se escribió mal en los libros de la historia. Pero posteriormente tienen el acercamiento con Moctezuma, ¿no? Y algo que yo no logro entender es cómo Moctezuma, siendo el emperador, uno de los imperios más grandes de la zona, en vez de ir y barrer que sí tenía el poder para barrer a los españoles, ¿por qué no lo hace? ¿Y por qué permite que los españoles los mete hasta la cocina? Moctezuma era una persona sumamente inteligente. O sea, realmente uno no entiende mucho, por ejemplo, era muy inteligente, era muy curioso. O sea, Moctezuma era el güey más mamón que existía. Los plebeyos no podían verlo a los ojos, no lo podían tocar. El güey se bañaba 3 veces al día, se cambiaba de ropa muy seguido, o sea... O sea, sí se tomaba el papel de emperador, o sea, ese güey sí se lo tomaba en serio. Todo el mundo odiaba a Moctezuma porque era bien mamón. O sea, no tenía una buena fama dentro de los mexicas. Era el mi rey de los mexicas, ese güey. No, peor que mi rey, güey. Casi era el Salinas Pliego, ¿no? De ese entonces, ok, que nadie lo tragaba. Aparte, güey, se había hecho muchos enemigos. Por ejemplo, en ese tiempo Texcoco se había levantado en armas porque asesinaron a su rey, ya que no le convenía a Moctezuma, ¿no? Que estuviera Nezahualpili, ¿no? Que es uno de los descendientes de Nezahualcóyotl, ¿no? Como el rey, y pone a uno de sus primos a gobernar. O sea, el güey ya nadie lo tragaba. O sea, era bien maldito, pero era un güey, o sea, era un conquistador y era muy inteligente. Por eso hace varios acercamientos primero con Cortés para saber qué es lo que quiere intentar comunicar, ¿no? O sea, la primera vez no funcionó, llevaron regalos y fue como que quieres, quién sabe, ¿no? Luego cuando ya llegan a Tlaxcala, vuelve a mandar emisarios y matan a los emisarios, ¿no? Entonces ya como que Moctezuma dice, ok, aquí hay algo, güey. A ver, este güey se está pasando de güey, ajá. Ajá, entonces después llegan a Cholula, se da la matanza de Cholula, que no se sabe muy bien por qué, pero fue una matazón horrible de tlaxcaltecas contra los cholultecas, que eran una ciudad, Cholula era una ciudad religiosa, ¿no? Una ciudad de guerreros. Sí, era como actualmente la Basílica de Guadalupe, yo quiero pensar, porque, o sea, ahí es donde estaba la pirámide más grande que se conoce del mundo, ¿no? La pirámide de Cholula. Sí, y cuando llegan a las puertas de Tenochtitlan, pues todo el mundo estaba sacado de onda, o sea, de que pues justamente Moctezuma dejara entrar
a los españoles, pues después de haber matado a sus principales aliados, que eran los cholultecas, lo que sí les dice es como, sí puedes entrar, güey, pero los únicos que pueden entrar son los españoles y los cargadores, ¿no? A los soldados tlaxcaltecas me los dejas afuera. Entonces es cuando llegan, Moctezuma lo que quería era saber qué pedo, ¿no? O sea, quería saber qué querían, de dónde venían, en primer lugar, porque eran personas que no conocían, que ya había escuchado rumores, y quería saber de dónde venían y qué era lo que querían en verdad. Si querían una relación comercial, si querían querían guerra. ¿Querían tierra o qué quieres? De una vez dime. Pues es por eso que se entrevista con Cortés. Es mentira que se llevaban bien. O sea, eso sí es mentira, güey. No se llevaban bien. ¿Cómo te vas a llevar bien, güey, con un vato que hizo una matanza en tu socio comercial y tu socio religioso, ¿no? O sea, no, es mentira, güey. Y, o sea, él lo que quería saber era qué pedo. Pues estuvieron mucho tiempo juntos porque se estaban entrevistando. O sea, porque estaban platicando entre ellos. Porque tanto Cortés le interesó mucho. Porque Cortés en sus crónicas narra que Tenochtitlan es la ciudad más hermosa que ha visto en toda su vida, ¿no? Entonces tenía mucho interés de saber quiénes eran. Y también Moctezuma quería saber de dónde habían venido. Era muy curioso. Quería saber, entonces, yo creo que iba más de parte del conocimiento también. Quería saber y quería entender que el mundo no era nada más el Imperio Mexica, había más afuera, supongo que por ahí va. Cortés narra que según cuando se presenta con Moctezuma, él le dice que Moctezuma se ofrece darle las tierras del Imperio Mexica a manos del rey Carlos V, ¿no? O sea, a manos del rey español. Es como, a ver, ¿cómo, güey? Eso no va a pasar, güey, ni lo conocía. Pero te digo que este teléfono es como descompuesto, güey, de que Moctezuma le decía... No, pinches españoles también se querían pasar de listos. Y ahí él me dijo que yo... No, ni más. Yo estoy casi seguro que no pasó eso, amigo. Y ya cuando pues, se da lo que es la masacre del Templo Mayor, cuando ya se da la captura y el apresamiento de Moctezuma, ¿no? Que realmente Cortés, güey, lo que último que quería hacer era una guerra dentro del Tenochtitlan, ¿no? O sea, decía como, a lo mejor sí los vamos a conquistar, pero primero los quiero conocer. Cuando se da la masacre del Templo Mayor por Pedro de Alvarado y que fue que Cortés estaba en Veracruz peleando contra otros españoles que llegaron a apresarlo, se encierran a los españoles se defienden, llega Cortés, dice qué pedo, qué está pasando, y va con Moctezuma donde lo tienen encerrado en el templo de Quetzalcóatl, y le dice así como de, güey, qué pedo, qué pasó, y Moctezuma pues le dice como, no mames, güey, ve este vato, güey, acaba de asesinar a todos mis nobles por sus huevos, ¿no? Aquí es donde ya la historia no tiene mucho sentido, porque obviamente dice que Moctezuma se paró y quiso calmar a la gente, ¿no? Así como, Y que le aventaron su pedrada, ¿no? Y se murió. Pero que según Moctezuma dijo, no pasa nada, ¿no? O sea, sí los mataron, pero tranquilos, ellos son amigos. Yo creo más que estaba amenazado, güey. O sea, los españoles sabían que una guerra contra el Imperio Mexica no era cualquier cosa, no era como las otras guerras que habían tenido. Porque vaya, en ese entonces, creo que lo estaba viendo hace ratito que precisamente decían eso. O sea, tú lo mencionabas en uno de tus videos. Entre todos los soldados tlaxcaltecas que se vinieron, o sea, españoles eran como 2,000, creo que habías dicho. Y tlaxcaltecas y todos los demás eran como cerca de 350,000. Pero también era casi el mismo número de mexicas que estaban dentro de la ciudad azteca. No, o sea, era el imperio más grande en primer lugar, ¿no? Tenían aliados en todas partes. O sea, por eso históricamente hablando se dice que la conquista de Tenochtitlan es la guerra más sangrienta de la historia de la humanidad. No por el número de muertos, sino por el número de muertos en una temporalidad. O sea, sí estamos hablando que, no sé, la Segunda Guerra Mundial, güey, son 80 millones de muertos, pero en 6 años. Pero aquí... 3 meses. No se sabe la cantidad exacta, o sea, pero para que se dé una idea... Cortés tenía entre 200,000 y 300,000 aliados indígenas. No, ojo, el proceso de conquista duró 1 año, güey. O sea, no fue como de inmediato, ¿no? Duró 1 año porque Cortés mandó emisarios a Puerto Rico, güey, para traer más españoles, para traer caballería, para traer arcabuces, traer ingenieros para hacer los mergatines. Aparte se dedicó a convencer a todos los pueblos alrededor de Tenochtitlan en levantarse en armas, de cambiarse de bando, principalmente otomíes, las tlaxcaltecas, los texcocanos, güey. Si hablas de sí del verdadero traidor de Tenochtitlan, fueron los texcocanos. Porque sí, ellos sí eran aliados y se le voltean. Sí, y justamente Nezahualpili es el que ya después fue bautizado de otro nombre, o sea, ya, porque Nezahualpili fue el que se voltea, güey, contra los mexicas y dice Texcoco ya está en contra de Tenochtitlan. Y es el que le da paso, güey, a los bergatines y al ejército de Cortés por Texcoco. Ellos son los verdaderos traidores. Pero tiene un sentido, te digo que estaban enojados con los mexicas. Sí, por todo lo que había pasado también. O sea, también los mexicas no eran unos santos. Sí, no eran unos santos. Entonces, esto, y aparte, pues, o sea...
hay dos versiones, ¿no? Los what if de aquí es uno, si Cuitláhuac no se hubiera muerto, se hubiera ganado la batalla porque Cuitláhuac era un guerrero nato. Cuando se da la noche triste, cuando matan a los españoles y todo este pedo, y tras la muerte de Moctezuma sube Cuitláhuac y Cuitláhuac dice vamos a fortificar la ciudad de una manera que jamás lo hemos hecho, vamos a llamar a todos los aliados de absolutamente todos los rincones, ¿no? O sea, vamos a convencerlos para que inclusive vamos a llamar a nuestros enemigos para que nos ayuden. Sí, que llaman también a los enemigos. Llama a los enemigos para que los ayuden, les ofrecen muchas tierras, les ofrecen la paz. Por ejemplo, a los purépechas. Manda a Cuitláhuac un ejercicio diplomático para poder decirle a los purépechas que por favor les manden las tropas, que eran los mayores enemigos de los mexicas. O sea, los purépechas eran los inconquistables. Es como hablar Estados Unidos con Rusia, algo así. O sea, no se tragaban para nada. Igual con los mixtecas, ¿no? Fueron con los mixtecas a decirle así como de, güey, por favor, ayúdanos, ¿no? Los mixtecas dijeron que no y los purépechas estuvieron a punto de decir que sí, pero ¿qué crees? Llevan la viruela y se mueren los gobernantes purépechas, entonces se enojan, güey, los purépechas por llevar la peste y los mandan a la reta, ¿no? Dicen, no, güey, vete. Pero aún así, güey, Cuitláhuac logró juntar un ejército de 300,000 soldados dentro de Tenochtitlan. Esos eran los que estaban adentro de la ciudad. La ciudad se sabe que tenía una capacidad para 1,000,000 de personas, ¿no? O sea, la ciudad podía vivir 1,000,000 de personas sin pedo. Pero, ¿qué pasa? Como estaban hacinados, estaban en sitio, pues y estaba la viruela, muchos se mueren, güey. Obviamente, pues ya cuando se da el sitio de Tenochtitlan formalmente, tras la muerte de Cuitláhuac, cuando ya llega Cuauhtémoc al poder, pues Cuauhtémoc, también el vato era un sanguinario. De hecho, se sabe que utilizaba la guerra psicológica y la guerra química, porque primero, para poder espantar a los soldados, tenía la orden de cero, ¿cómo se llama? Cero prisioneros, ¿no? Y a los capturados les cortaban la cabeza y los aventaban por los muros de Tenochtitlan. Esto les va a pasar a todos los que se acerquen. Ajá. Y colgaban los cuerpos para que se pudrieran y con eso contaminaban las fuentes de agua, ¿no? O sea, el güey era bien maldito. O sea, era peor entonces. Sí, güey. Y mismo, pues se manda a llamar a absolutamente todos, ¿no? O sea, por ejemplo, Malinalco, que es una zona arqueológica muy importante. En Malinalco se entrenaban los guerreros águila y los guerreros jaguar. Entonces, ahí también lo que hizo Cuauhtémoc fue como entrenar un chingo de guerreros de élite, güey, para poder atacar la retaguardia. Inclusive durante la última gran batalla, que es la batalla de Iztapalapa, donde inclusive Cortés es capturado. Y de hecho, ese es el clímax, güey. Porque, ojo, los mexicas tenían y los españoles tenían una diferente guerra. O sea, los españoles, ¿qué es la guerra, güey? Vas, peleas y hasta el último hombre, ¿no? O ya cuando casi ya no hay soldados. Y los mexicas no, güey. Era un poco más de honor, donde si matabas al general, todo mundo se rendía. O sea, esa era la guerra mexica, güey. Esa era la guerra prehispánica. Por eso, después de la noche triste, cuando los persiguen, están peleando ahí por Tlaxcala. Y los tlaxcaltecas le dicen, o sea, los vienen persiguiendo como 50,000 mexicas, güey. O sea, le dicen a Cortés, tienes que matar a ese güey. Los tlaxcaltecas le dicen, si matas a ese güey, todo el mundo se va a rendir. Y se sabe que Cortés fue y, o sea, personalmente lo degolla, le corta la cabeza. Y entonces ya los mexicas fue como, güey, nos rendimos, ¿no? Y se regresaron todos. Inclusive también dentro de la guerra prehispánica, un derrotado era un soldado caído. Entonces los españoles les dicen a los tlaxcaltecas y a todos sus aliados, si se caen no se rindan, güey. Ajá. Síganle, ¿no? Entonces todos se sacan de pedo y dicen, bueno. Que aunque yo sea Cortés y me maten, ustedes síganle. Y eso era la diferencia con la guerra mexica entonces. Sí, pero pues también ya Cuauhtémoc también les dice, sí, sabemos que es un ritual la guerra, lo que sea, pero güey, ahora sí... su madre, entonces cuando en la última batalla de Iztapalapa, cuando se da la captura de Cortés, es un general tlaxcalteca el que lo salva, ¿no? Lo salva y, o sea, porque justamente lo que hicieron fue capturarlo y en chinga sacrifíquenlo para que ya todo el mundo se rinda, pero lo salvan, güey, los tlaxcaltecas a Cortés. O sea, si Cortés hubiera muerto en ese entonces, otra historia se hubiera contado, güey. Hubiera sido otra historia. Sí, totalmente. Y ya, pues, tras toda esta batalla que te digo que se narran como de los 300,000 que estaban dentro de la ciudad de Tenochtitlan, pero no se habla de los que llegaron y llegaron y llegaron y llegaron. Te digo Por que fuera estaban te digo que peleando. los mayas del Soconusco fueron los últimos, güey, en llegar durante el sitio de Tlatelolco, que ese fue el último bastión de todos, ¿no? O sea, que fue cuando... Sí. Ahí fue donde ya perdió, ahí fue donde cayó prácticamente... De hecho, ahí en Tlatelolco todavía está la inscripción. O sea, que dice que ahí se libró la última batalla mexica, que ahí fue donde, por así decirlo, murió el pueblo mexica. Ahí fue donde se acabó. Sí, porque que inclusive fue defendido por mujeres y niños. Y ya fue cuando Cuauhtémoc decide agarrar sus barcas y
y fueron cientos, o sea, cientos de barcas ya de Tenochtitlan deciden salir. Y pues fue una matazón como de 6 días, ¿no? Como por 6 días asesinen absolutamente todo hombre, mujer y niño y destruyan toda la ciudad de Tenochtitlan. Capturan a Cuauhtémoc porque durante la noche triste se perdieron todos los tesoros que Cortés había capturado junto con los españoles, y por eso lo torturan, porque le piden que por favor diga dónde... Que entregue los tesoros. Que entregue dónde estaba el oro, ¿no? O sea, Cuauhtémoc dice, güey, todo se cayó al lago. Otros dicen que sí les dijo dónde tenían guardado tesoros. ¿Sí? Y pues curiosamente, güey, la mayoría de los mexicas que huyeron, que salieron de Tenochtitlan y salieron huyendo, se fueron hacia la zona de Querétaro. No manches. Sí, así que... Ahí fue donde se asentaron los últimos mexicas. Sí, o sea, o se repartieron. Así que Querétaro siempre ha sido un lugar de refugio para los mexicanos. Para los mexicanos, ¿no? No se pueden enojar de que hay muchos chilangos en Querétaro porque históricamente hablando siempre se han escondido allá. Desde siempre se ha ido para allá. Y bueno, ya eso da pie a México, amigo, y de ahí ya sería otra historia. Fíjate que está bien interesante todo esto. Evidentemente nos llevaríamos, como tú bien dices, 3-4 horas hablando de esto y nunca acabaríamos. Pero la verdad, a mí sí me encanta eso, porque yo creo que algo que rescato es eso precisamente, que la historia, para empezar, nunca se nos dice cómo es. Y aparte de eso, siempre los vencedores reescriben la historia. Si hubieran ganado los mexicas, pues que hubieran dicho, no, la pellizcaron los españoles, nuestro Dios nos ayudó y todo. Pero bueno, finalmente, todo eso deriva en lo que ahora se convierte en México, deriva en lo que ahora somos como país. Me hubiera gustado tocar otros temas, ojalá que se pueda en otra ocasión. A mí me hubiera gustado tocar el tema de Argentina, con lo de que hay un tema interesante por ahí, que está el tema de que quieren dolarizar, pero otros dicen que no, que se va a yuanizar. El chiste es que yo creo que Argentina está ahorita en un proceso como lo estuvo Venezuela en su momento, en el cual están buscando que Argentina se polarice, ya sea hacia el lugar de China y Rusia, o hacia el lugar de Estados Unidos. Creo que va por ahí la cosa, más que allá que la economía y que todo eso. Creo que va por ahí la cosa de Argentina. No sé tú qué opinas. ¿Quién sabe, güey? La neta, yo creo que ahorita, con la entrada de Argentina en las BRICS, inclusive va a haber un alejamiento de la economía argentina del dólar. Lo único que le dice el Fondo Monetario Internacional a Argentina es endeúdate más. Es imposible, güey. ¿Cómo curas deuda con más deuda, no? O sea, no, es como cuando pagas una tarjeta. Vaya, Estados Unidos lo hace, pero es Estados Unidos. No es el único que sí lo puede hacer sí, bien. O sea, y es como cuando pagas tu tarjeta sobregirada con otra tarjeta, ¿no? Y sobregiras la siguiente tarjeta, ¿no? Nunca vas a salir. Nunca vas a salir. Entonces, no creo que sea una etapa similar lo que pasó en Argentina y Venezuela. Venezuela es un caso extraordinario de un descuido de la economía brutal. Y más por la corrupción. O sea, sé de buenas fuentes que lo que mandó a la mierda la economía venezolana es la corrupción. Y en Argentina yo creo que es un mal manejo de sus finanzas, que no han tenido un experto porque, güey, o sea, todavía en el 2001 Argentina era la superpotencia de Sudamérica a nivel económico, ¿no? Pues, güey, fundaron la Mercosur. No nos vayamos lejos, amigo. Mira, yo creo que hay veces que entre argentinos y mexicanos no nos terminamos de caer bien, pero porque quiero pensar que somos muy parecidos. Somos iguales, güey. Sí, el argentino y el mexicano son demasiado patriotas, demasiado orgullosos de su país y demasiado aguerridos. Y los argentinos, yo me atrevo a decir que hasta, ¿qué te gusta? 1900, por ahí un poquito antes, desde que se crea Argentina. Argentina llegó a ser el país más rico de todo el mundo, por encima de Estados Unidos y por encima de otros países. Entonces, incluso dejó abajo a México y a muchos otros países. Lamentablemente, sí, le toca pasar por malos ratos y actualmente está pasando por algo interesante con su economía. Argentina tiene todo, güey. O sea, tiene un territorio más amplio que el de México, ¿no? En primer lugar. Y realmente, o sea, es algo que ahorita las potencias de las BRICS ven. O sea, por eso Brasil está chingue que Argentina se una a las BRICS, ¿no? O sea, y China dijo, pues a mí no tengo pedo. Rusia también dijo, a mí me da igual. Sí, o sea, India, Sudáfrica, China y Rusia les da igual si entra Argentina o si entra México. Ellos no les interesa. Sí, pero, o sea, justamente como Brasil tiene fronteras con Argentina, tiene la posibilidad de abrir un comercio súper cabrón. O sea, la neta, Argentina yo sí espero que crezca, porque iba a ser el milagro latinoamericano, iba a ser Argentina. Después lo fue Bolivia, curiosamente, que eso casi nadie lo sabe, pero Bolivia es el único país latinoamericano que ha logrado un crecimiento arriba del promedio del 6% anual. Que, bueno, güey, México tuvo eso durante un año en el milagro mexicano. Ajá. Y Bolivia, güey, o sea, lo logró como por 10 años seguidos, ¿no? Malditos bolivianos. Qué envidia, güey. O sea, lo lograron los hijos de perra, ¿no? Pero ¿a qué se deberá? El litio no creo que sea nada más. Debe de haber un montón de cosas que los bolivianos hicieron bien. Evo Morales sabía cosas, güey. Sí será un dictador, güey.
pero sabía cosas en temas de economía, ¿no? O sea, sí, a lo mejor yo sé y muchos bolivianos me lo dijeron, es que hay una mala distribución del... Sí, evidentemente, sí, eso en todos los países todo existe, el mundo güey, pasa. claro, ¿no? La corrupción sigue existiendo, pero hablando de datos macroeconómicos, Bolivia, güey, estaba, o sea, si hubiera seguido teniendo ese crecimiento progresivo y no un golpe de estado auspiciado por Estados Unidos, Bolivia hubiera logrado la marca récord de lo que hizo Corea del Sur. O sea, iba para un crecimiento equivalente al de Corea del Sur, güey. O sea, sí son situaciones muy comparables. Pero sí, güey, yo creo que Argentina ahorita solo está pasando una mala racha y necesita establecer prioridades. Pues va a haber elecciones en este año, no sé qué vaya a pasar, por ahí suenan varios, no voy a hablar de candidatos, pero suenan varios y muchos de ellos yo creo que lejos de importarse por el crecimiento y la salud del país, buscarán más allá de eso, simplemente utilizar el miedo que existe actualmente de la economía para llegar al poder y después háganse bolas, ¿no? Sí, ese es un problema muy grande. Actualmente estamos en un proceso que no nos damos cuenta. Toda América Latina yo quiero pensar que está inmersa en una polarización entre si ser socialista o capitalista. El caso más sonado, que nadie habla tampoco, Centroamérica. Porque Centroamérica, nadie nos lo dice, pero Nicaragua ya está completamente alineado con con Rusia, con China. Por el otro lado, El Salvador, también ya China por ahí, que te construyó esto, que te construyó el otro, que tal. Honduras dejó de reconocer a Taiwán como país, güey. O sea, eso es un movimiento cabroncísimo por parte de China. O sea, también pinche Taiwán se mama, porque dice, güey, nosotros te regalamos $24 millones al año. No mames, güey, eso es un pinche uña para China, güey. Y fíjate que es lo que te estoy diciendo, o sea, si tú ves los 5 o 6 países de Centroamérica, por un lado Honduras dice eso, yo no reconozco a Taiwán, y por otro lado a los pocos días Guatemala acepta al gobernador de Taiwán, ¿no? Entonces por ahí China le jala las orejas a Guatemala, El Salvador como que se quiere ir para allá, pero como que está atorado con que está dolarizada su economía, o sea, también está interesante ese aspecto y pues a ver cómo nos va con México, ¿no? México, imposible que se vaya por ese lado, porque, o sea, México lo han invitado muchísimas veces a ser parte de las BRICS. O sea, de hecho, los candidatos número 1, o sea, para entrar a las BRICS es Corea del Sur y México. O sea, es algo que Brasil, China, India, Sudáfrica, Rusia buscan, güey. O sea, que México entre a las BRICS. Pero el pedo es que nosotros estamos en la OCDE, ¿no? Como estamos dentro de la OCDE, justamente eso inhibe mucho. O sea, porque antes pensaba que era por parte del G20, pero Brasil y Argentina son parte del G20, ¿no? Pero México es parte de la OCDE. Y el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, amigo. Yo creo que ese es el que pone el freno. Y es que realmente nuestra economía depende en gran parte del TEMEC, entonces también... Pues sí, somos el segundo socio comercial de Estados Unidos. Con miras a ser el primero. Con miras para ser el primero porque, o sea, estamos así de superar a Canadá. Realmente México no lo necesita. O sea, entrar a las BRICS no es algo necesario. ¿Sería bueno? Sí. Pero por eso México hace tratados de libre comercio aparte. O sea, fuera de... O sea, así como, sí, voy a comerciar con todos ustedes, pero... con cada quien diferente, ¿no? O sea, yo creo que a México le conviene, para acabar con esto, ser como Suiza, neutral, en el aspecto de buscar su crecimiento económico y ser cuate de todo mundo. Yo le llamo que México es el labrador del mundo. Se lleva bien con todos. Es que sí, o sea, realmente necesita eso México, necesita llevarse bien con todos, porque fue lo que le funcionó a Suiza, lo convirtió en una potencia mundial, y yo creo que eso le podría funcionar bien a México. Te mando un fuerte abrazo, muchísimas gracias, a mí me hubiera encantado seguir, yo la verdad nada más porque me está sonando la alarma, si no, yo me siga como gorda en tobogán. Te agradezco muchísimo, mi hermano, la verdad es que muchísimas gracias, me la pasé súper bien. Síganlo, por favor, sabe demasiado sobre historia, eso que nos dijiste al principio de que siempre me la pasé leyendo y todo eso, ni se nota, pero muchísimas gracias, mi hermano. No, pues gracias por la invitación. Muchísimas gracias a ti. Tus redes, por favor, para que quien te quiera seguir. Historia para Tontos en todas las redes y Historia para Tontos Podcast en servicios de streaming y YouTube. Vayan a seguirlo, mis hermanos, por favor, véanlo ahí, siempre síganlo, aquí va a estar en la parte de la descripción su canal. Te agradezco bastante, mi hermano. It sound right, boy.